Ancha munasqa wayqipanaykuna, noqa kusisqa kashani kankunawan huk ratulla imanaypaq. Ichaqa kunitan ancha kusisqa kashani. Imarayku, dos grandes amigos míos han fallecido. El primero, la semana anterior, un sacerdote nacido en Ñuñoa, Hilario Huancamamani, un hombre que dentro de su sacerdocio supo luchar por los derechos de los demás. O sea, su sacerdocio fue un constante solidarizarse con el pueblo pobre de aquí y de otros lugares. El COVID se lo llevó. Yo recuerdo que en los años 80, cuando arreciaba el terrorismo, coincidimos en un trabajo conjunto. Él fue el vicario de la Vicaría de Solidaridad de Yaviri y yo de la Vicaría de Solidaridad de Puno. Y en segundo lugar, mi gran amigo también, don Julián Ramírez Benavente. Nos conocimos hace más de 10 años a raíz de que su esposa Emma falleció y cultivamos una gran amistad. Y era un amigo de la parroquia, decía nuestra parroquia, Pueblo de Dios. Y él me enseñó a mejorar la raza de los animalitos. Ustedes saben que en esta parroquia no hay cobros, entonces tenemos ingresos de otras maneras. Y uno de ellos, importante, es la crianza de ovejas. Gracias a él, ovejas Asaf. Y él así era, ¿no? Generoso, ayudaba a otros para que también prosperaran. Y le interesaba que esta tierra nuestra, que está tan descuidada por los gobiernos, fuera una tierra de ganadería y de agricultura próspera. Tenemos que continuar empeñados en ese desafío, en homenaje a nuestro hermano Julián Ramírez. Mis condolencias a sus hijos y su hija Maritza y a toda su familia. Su obra debe continuar. Y el país también continúa. El domingo pasado hemos tenido la primera vuelta. Realmente pocos se imaginaron, o nadie, de que quedara en primer lugar el profesor Pedro Castillo, el de Lapicito. Sorpresa completa. Fenómeno político y fenómeno histórico del Perú. Un maestro de un pueblo quechua del norte, campesino también, rondero, un hombre de la base, uno de los tantos ninguneados por el sistema en el que vivimos. Sin embargo, aparece como un rayo. Hoy no voy a hablar de ideologías, hoy día quiero hablar del fenómeno, que me hace recordar también al fenómeno de Evo Morales. Ustedes saben que Evo Morales no terminó la secundaria, no tiene ninguna profesión, pero tenía una universidad larga de luchas populares, sindicalistas, de valioso recorrido, y que ha sabido rodearse de gente intelectual, por supuesto, y aún sus enemigos reconocen que ha mejorado la situación económica de Bolivia y muchos otros aspectos. En Bolivia hay una nueva constitución. ¿Por qué no puede haber en el Perú una nueva constitución? ¿Por qué esos grupos, otros grupos, se aferran tanto a seguir esta constitución? ¿Acaso la mayoría de la población ya no es pobre? No solo por la pandemia. Ha habido chorreos miserables, pero la pobreza continúa, la injusticia, la corrupción. Yo sí, un día vamos a conversarlo, desde hace mucho tiempo
Cuando me he dado cuenta, leyendo todo, yo estoy por un cambio de la Constitución, por supuesto. Miren, los chilenos han logrado que se empiece a cambiar la Constitución. ¿Por qué los peruanos no? No somos incapaces. Entonces, mucha gente cansada de tanta politiquería, de tanto engaño, desilusionada y hasta desesperada, han encontrado en el señor Castillo, Pedro Castillo, una posibilidad de cambio, de hacer algo, porque como decía un candidato, siempre es más de lo mismo, y han apostado, diríamos, por un desconocido. Aunque no es tan desconocido, pues es un maestro, es un rondero, tiene, diríamos, su historial interesante. Es un provinciano, eso es también valioso. Los provincianos son despreciados por los citadinos o por los de la capital. Jesús era un provinciano, nuestro Señor Jesucristo, el Nazareno, el Galileo, y era despreciado también. Alguien dijo, ¿puede salir algo bueno de Galilea? Ahora podríamos preguntarnos, ¿puede salir algo bueno de Cajamarca? ¿Puede salir algo bueno de Puno? De esa comunidad de Puña. Así es la realidad. Y quiero aquí recordar lo que pasó en Bagua, ya hace regular número de años. ¿Qué pasó en Bagua? La gente selvática de allá empezó a hacer sus reclamos para que no se malograran sus terrenos, sus aguas, todo. Nadie les hizo caso. Meses, largos, años, nadie les hizo caso. Entonces hicieron su huelga. ¿Y cómo le respondió el gobierno de Alan García? Primero con el desprecio, considerándolos como personas de última categoría. Y se burló de sus creencias. Miren, burlarse de algo tan profundo de las personas. Bueno, la ignorancia de este político terminó en un enfrentamiento porque llevaron a los policías para detener, diríamos, esa protesta, y hubo respuesta también, muchos muertos, incluso un policía que hasta ahora no se le encuentra, juicios y todo eso. Pero ¿qué pasó? Los selváticos, que son también peruanos, dijeron, aquí estamos, existimos. Pasemos a unos años después y vino la irrupción de los aymaras en nuestro departamento con su pedido, su reclamo de que no funcionara una mina que los iba, decía, malograr pues sus tierras y todo el medio ambiente a ellos mismos. Se hicieron respetar. Dijeron con sus hechos, los aymaras existimos. Fueron hasta Lima, ahí hacían sus ollas comunes. Y Adubiri fue el que dirigió ese movimiento. Y lo han apresado por eso, por dirigir esos movimientos. La criminalización de la protesta. Hasta ahora sufre las consecuencias. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Yo quisiera tocar un poquito, recurriendo a la palabra de Dios, lo que se llama, se llamó en el Concilio Vaticano II, entre el 62 y el 65, los signos de los tiempos. Los tiempos nos dan señales y a veces no queremos reconocerlas. Les leo unos versos del capítulo 12 de Lucas. Jesús le decía a la gente, cuando ustedes ven la nube que se levanta al poniente, inmediatamente dicen que va a llover, y así sucede. Cuando sople el viento sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas.
Ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo y no comprenden el tiempo presente. ¿Por qué no comprendemos el tiempo presente del Perú? Estas son señales, signos. El famoso psicólogo Jorge Yamamoto dijo hace unas horas que Castillo ha sabido interpretar la desazón del pueblo. También si miramos Lucas capítulo 1, en ese canto de María, después de tener la vivencia de ser madre del Hijo de Dios, en ese canto dice, versículo 52, capítulo 1, sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes. Y eso hay que tenerlo en cuenta en circunstancias parecidas. Yo no estoy hablando ni diciendo que es el mejor o el peor, estoy hablando del acontecimiento ahora. Ya habrá tiempo para profundizar. Pero el acontecimiento, el hecho concreto, es que es un hombre de la base y del pueblo que ha salido primero. No por una gran mayoría, pero una mayoría, la mayoría que hubo. Y aquí, por último, quiero citar a la primera carta al primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 16, en que Yahvé quiere ya encontrar un rey para Israel, porque Saúl no había actuado bien. Saúl se había vuelto un hombre, diríamos, que más bien hacía daño al pueblo y no el bien. Entonces le encarga al profeta Samuel para que busque a un rey nuevo, para que vean cómo son estas cosas. Nosotros pensamos siempre en que los que han estudiado, los más simpáticos, los más altos, los más no sé qué, son los que tienen que tener un cargo. Pero ¿qué pasó aquí? Fue pues Samuel donde Jesé, ahí le dijo Yahvé, de ahí va a salir. Y le dijo Jesé, primero le dijo, vengo a hacer un sacrificio. Hablaron todo, hicieron el sacrificio. Y le dijo, preséntame a tus hijos, le dijo. Y empezó pues por el mayor, ¿no? Uno alto, buen mozo. Y Samuel dijo, no es. Pasaron los 7 hijos. Y dijo, no es. Y le dice el profeta Samuel a Jesé, ¿no hay algún otro más? Ah, sí, le dijo el último, David, el que pastea las ovejitas. Llámalo. Hoy no almorzamos si no viene David con nosotros. Y lo ungió como rey de Israel a ese muchacho. Son las enseñanzas de la historia, también la historia bíblica. ¿Qué decir al final? Que como ciudadanos y ciudadanas debemos sentirnos responsables de nuestro país, interesarnos en la política, se los he dicho siempre, porque la política no es otra cosa que las acciones a favor del pueblo o en contra del pueblo. Y si queremos hacer algo a favor del pueblo, tenemos que intervenir en política, ya sea en la política en general, como ahorita yo, en la política en general doy mis opiniones, o ya sea en la política partidaria, en particular, participando pues, para entrar al gobierno de distinto nivel. Y sentir como pueblo confianza en nosotros mismos. Somos el pueblo. Yo tengo un poema que dice, somos el pueblo. Y un día se los voy a leer. Fue a raíz de una masacre que hubo hace muchos años. Somos el pueblo. Sentir esa confianza como pueblo pobre, mejor dicho, empobrecido, porque no siempre fuimos pobres,
pero un pueblo que quiere resurgir y va a resurgir. Y con esto, con los sentimientos de cariño hacia ustedes y agradecimiento por escucharme, les digo, Hamu Semanakama, Hiki Sin Kama.